Del potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Tenemos tres definiciones que entender. Número uno, la energía potencial eléctrica. ¿Cuánta energía va a requerir mover una carga, acercarla a otra? Acercarla a otra. ¿Cuánta carga necesita? ¿Cuánta energía en joules se requiere? Número dos, teníamos el potencial eléctrico. ¿Cuánta fuerza, por así decirlo, va a requerir eso? El empujar o mover una carga hacia otra. Y teníamos otro potencial eléctrico que simplemente es cuánta fuerza, por así decirlo, se requiere para mover una carga a un lugar cualquiera. Estas últimas dos se miden en voltaje. Entonces ya sabemos qué es el voltaje. Es la fuerza, por así decirlo, la fuerza que se requiere para transportar cargas de un lugar a otro. Ese es el voltaje. ¿Cuánta fuerza se requiere mover una carga de un lugar a otro? Y la gran diferencia de esto con los otros temas que hemos visto, como fuerza entre cargas y campo magnético, es que esta de aquí no depende de la trayectoria, no depende del ángulo que haya o de dónde esté, simplemente depende del desplazamiento. Es decir, dónde empieza y dónde termina. Ujú. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio que les va a resumir muy bien este punto. Y para ello vamos a dibujar el siguiente esquema. Vamos a poner dos cargas. Voy a ponerle una aquí y voy a poner la otra por aquí. ¿Ya? Yo sé que aquí va a haber una distancia de 15 centímetros y aquí también va a haber una distancia de 15 centímetros. Y yo voy a tener dos puntos. Un punto A que se va a encontrar a 20 centímetros con la horizontal y un punto B que se va a encontrar o que la distancia entre el punto A y el punto B son 16 centímetros. Ujú. Esta carga de aquí va a medir 98 microcoulomb y esta carga de aquí va a medir menos 29 microcoulomb. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Simplemente quiero mover o quiero, bueno, quiero ver cuánto voltaje necesito para mover esta carga, vamos a llamarle la carga A, y la carga B, quiero moverlas al punto A y al punto B respectivamente. Quiero ver cuánto voltaje necesito para mover la carga A al punto A y la carga B al punto A y así. Bueno, creo que no es muy práctico ponerles ahí B. Vamos a llamarlos mejor carga uno y carga 2. Carga uno y carga 2. Ujú. Muy bien. Yo les pregunto, ¿cuál sería la trayectoria más lógica para mover esa carga? O sea, si ustedes tuvieran, bueno, como algo de razonamiento, si ustedes tuviesen que mover, digamos que eso es una bola muy pesada y está ahí, y la quisieran mover hasta que llegue al punto A, ¿de qué manera la harían?
¿Cuál sería la trayectoria que ustedes recorrerían para hacer eso? Está en la carga uno. Es una pelota muy pesada y tienen que empujarla, cargarla, moverla y tiene que llegar hasta el punto A. ¿Qué recorrido harían para que llegue al punto A? Esteban, Tendremos que recorrer 20 centímetros. no. Vean, no, no vean, ahorita alejémonos un segundito del tema de física. Como si ustedes tuviesen que mover esto que está aquí, hasta el punto A. ¿Qué harían para moverlo? ¿Qué camino tomarían? Marcelo. ¿Rápido o lento? Nada, sería diagonal. Directamente, punto ¿Verdad que A. haríamos eso? Nadie en su sano juicio haría esto. Tuki, mucho, ¿sí o no? Y de manera similar, la carga no es que va a ser así, después va a poner la direccional a la derecha y va a irse para acá. La carga va a ser este movimiento, siempre el más rápido o el más eficiente. Porque aquí tuviese que recorrer 15 en vertical y 20 en horizontal. ¿Para qué si puede hacer esto rapidito? Entonces, yo necesito saber, número uno, qué distancia es esta que está aquí. ¿Qué distancia es la de este triángulo que se forma? ¿Cómo puedo obtenerla? ¿Cómo podría obtener esa distancia? Samuel. No hay una fórmula para eso. Ya, y eso es lo que les quiero preguntar. ¿Cuál sería esa fórmula? Mateo. Por la hipotenusa, la suma Eh, de la más de la medida. eso. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Me decía, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Tengo los catetos, tengo 15 y tengo 20. 15 al cuadrado más 20 al cuadrado es igual a c al cuadrado. Pero no quiero c al cuadrado, este vendría a ser c. No quiero la hipotenusa al cuadrado, quiero la hipotenusa normal. Simplemente es raíz cuadrada, 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? ¿Y cuánto me daría eso? Samuel. 25 Eso, 25. 25 centímetros. centímetros. Muy bien. Entonces ahí tenemos eso. Y acá abajo es prácticamente lo mismo porque 15 y 20 lo mismo. Así que yo podía hacer esto y yo sé que aquí también hay 25 centímetros. ¿Con qué ángulo? No me interesa el ángulo. Ahora, si ahora en vez de moverlo al lado A, lo movería al lado B, tendría que seguir una idea muy similar, en diagonal. Ahí. ¿Sí o no? En diagonal. Y la pregunta es, ¿cuánto valdría este lado de acá? Nuevamente, ¿cuánto sería esto? Mírenlo bien. Se forma otro triángulo. Se forma otro triángulo. Se forma este triángulo y este triángulo. ¿Cuánto sería?
¿no? ¿Cuánto sería? Eh, 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 Samuel, A mí me sale 481 a la raíz al cuadrado. ya, y eso es. 21.9. Vamos a ver, ¿cuánto mide este lado mide 15, sería nuevamente 15 al cuadrado. ¿Y cuánto mide el otro? 16. ¿Alguien más concuerda con eso? Giovanna. Yo opino que 36, porque se suman los 2 centímetros ahí es el total, entonces daría 39. Correcto. Mírenlo como un triángulo, como el que está en amarillo. Este lado mide 15, este lado mide 20, que es este pedacito, y 16 el de acá, 36. Y ahí sí, sería 10 15 al cuadrado más 36 al cuadrado, y eso raíz cuadrada y me da 39 centímetros. 39 centímetros. ¿Ya? Y como las distancias son simétricas, acá también hay 39 centímetros. Si se entiende de dónde salieron estos 25 y estos 39. Simplemente completé el teorema de Pitágoras con ambas y saqué las hipotenusas, que es la distancia que la carga va a moverse. Repito, las cargas no es que van a hacer esto y después esto. Simplemente van diagonal al punto A y diagonal al punto B. Simplemente hacen eso. Las cargas no se complican la vida. Principio de mínima acción en el universo. ¿Para qué hacerlo más complejo si hay una vía más rápida? Ahora sí, quiero calcular, vamos a calcular cuánto voltaje requiere mover la carga 1 al punto A. La fórmula ya la hemos visto y es valor de la carga, perdón, constante, valor de la carga y la distancia que lo separa. Nada más. 9 por 10 a la 9, carga 1, que en este caso era 96, 98 microcoulomb, 98 por 10 a la menos 6, y distancia que lo separa 25 centímetros transformado a metros, 0.25. Transformado a metros, porque recuerden, siempre trabajamos con metros. Por lo tanto, el valor de voltaje de la carga 1 al punto A va a ser igual a 3.5 por 10 a la 6 voltios. 3.5 por 10 a la 6 voltios. Ujú. Si quisiera calcular el valor de la carga 2 al punto A, eso sería igual. Ustedes pueden verificarlo, lo pongo directo. 1 por 10 a la 6 voltios. Simplemente sería lo mismo, solo que ahora en vez de 98, coloco el menos 29. Menos 29. Una cosita que sería menos 1 por 10 a la menos 6. Fíjense que en estas fórmulas no existe el valor absoluto. No existe, así que es importante para este tema sí trabajar con el valor que es. Como la carga de acá abajo es negativa, el voltaje vectorialmente también va a ser negativo. Ujú. Si hago lo mismo ahora con el punto B, valor de la carga 1
hacia B es igual a, nuevamente, 9 por 10 a la 9. Valor de la carga era 98 por 10 a la menos 6. Y la distancia, que era 39 centímetros, 0,39. ¿Cuánto me da esto? Esto me da un valor de 2,3 por 10 a la menos 6, por 10 a la 6 voltios. Voltios. Y si quisiera contar lo mismo de la carga 2, ya de una, lo pongo directo, es igual a menos 0,7 por 10 a la 6 voltios. Ustedes pueden verificarlo. Aquí simplemente es lo mismo, solo que en vez de 98 le coloco menos 29 y da lo mismo. Entonces aquí estarían los valores de la carga A, y estos serían los valores, perdón, el punto A, y estos serían los valores del punto B y del punto B. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ah, Irina, dígame. ¿Podría explicar otra vez eso del menos 0,7? Claro, esto sale de aquí. B, quiero el voltaje de la carga 2 hasta el punto B. La fórmula es la constante 9 por 10 a la 9. La carga 2, eso es igual a menos 27, menos 29, perdón. Menos 29 por 10 a la menos 6. Y todo esto dividido para la distancia del punto B. ¿Cuánta distancia separa el punto B de la carga 2? 39 centímetros. Transformada a metros, 0,39. Y hacer esta operación me da esto de aquí arriba. Ya lo hice, así que me da eso. Muchas gracias. Un placer, Irina. Ahora bien, hay un tema que, bueno, falta una última cosita. Si yo quisiera calcular en total, y aquí vamos a ver esto no es nuevo, bueno, no es que es algo totalmente nuevo, un mini subtema que se llama diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Diferencia significa una resta. Diferencia de potencial. La diferencia de potencial no es nada más que esto. No es nada más que esto. Tengo el punto A, tengo el punto B, y yo quiero mi carga. Ya sabemos que el voltaje es cuánta fuerza se requiere para moverlo. Quiero moverlo del punto A al punto B, y nuevamente del punto B al punto A, y nuevamente del punto A al punto B, y nuevamente del punto B al punto A, y nuevamente del punto A al punto B, y nuevamente del punto B al punto A, y así durante mucho rato. Si yo quisiera calcular cuánto es eso en total, cuánto voltaje para hacer eso a una velocidad constante, para que vaya como que complete un circuito, vaya ahí, acá, 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 simplemente se la calcula de esta manera. ¿Cuánto voltaje necesito para llegar al punto B? Y le resto cuánto voltaje yo necesito para llegar al punto A. Y esa sería mi diferencia de potencial. ¿Cuánta fuerza yo necesito para llegar del punto A al punto B? Y cuánta para llegar del punto B al punto A. Aquí tenemos igualito. ¿Cuánto voltaje se necesita en total? ¿Cuánto voltaje se necesita en total para mover las dos cargas al punto A? Simplemente es la suma de estos dos, de lo que están amarillos. Simplemente sería 3,5 por 10 a la 6 menos 1 por 10 a la 6.
Este sería el voltaje que se necesita en total para mover las dos cargas hacia el punto A. Las dos cargas hacia el punto A. ¿Cuánto es eso? Simplemente sumo las dos. Sumo los dos. Y eso me da un valor de 2,5 por 10 a la 6 voltios. Y ya, ese sería todo el voltaje que A necesita para moverlos al punto A. Punto B lo mismo, simplemente sumo. ¿Cuánto voltaje se requiere en total para el punto B? Sería 2,3 por 10 a la 6 menos 0,7 por 10 a la 6. Por lo tanto, el voltaje de B sería igual a 2,3 menos 0,7, eso es igual a 1,6 por 10 a la 6 voltios. Ujú. Repito, esto simplemente es sumar los voltajes al punto A y al punto B, nada más. Y ahora, si yo quiero la diferencia de potencial, simplemente los resto. Simplemente resto B menos A, B menos A, B menos A. Si yo quiero esto que está aquí, esto que está en rojo. Resto esto que es de B, resto esto que es de A, y ya para hacerlo más directo, si ustedes hacen esa resta, les va a salir un valor de menos 9 por 10 a la menos 5, a las 5 voltios. Si resto 1,6 menos 2,5, me da 9 por 10 a la menos 5. Esto de aquí por ahora no va a ser tan importante. Cuando ya veamos circuitos eléctricos, ahí sí va a ser importante. Porque en un circuito eléctrico tiene que seguir el ciclo. Empieza en la batería y sigue en la batería y sigue así, se repite una y otra vez. Pero por ahora solo se los estoy introduciendo en el tema, para que quede claro cómo funciona. Simplemente es la resta para ir a ambos puntos. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Entonces, esta fórmula la vamos a ver cuando vayamos a ver circuitos, ¿no? Sí. Pero ahorita que estamos en este tema, sí me pareció oportuno poder explicarlo para no tener que regresar a esto. Samuel, Entonces, no, me lo va a volver a explicar después. igual tendré que volverlo a explicar después, sí. No Samuel, vamos, no vamos a trabajar con circuitos de verdad. probablemente, pero obviamente circuitos muy básicos. Circuitos de una batería y un foco. No vamos a alimentar una casa porque eso requeriría una monstruosidad de energía. Una papa. Una papa, sí, con 1 centavo. Muy bien, niños. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias por apoyar la iniciativa Vengadores.